quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y espero que estén disfrutando de un hermoso tiempo estudiando en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en forma virtual en este tiempo, pero agradecidos al Señor por la oportunidad de tener medios para seguir compartiendo de la Palabra de Dios. Es un privilegio para mí en esta ocasión poder traer la Palabra de Dios para ustedes en el libro de Malaquías, que es el que se está estudiando en este tiempo en los cultos
del instituto, y corresponde en este momento el pasaje de Malaquías en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Malaquías 2 del 1 al 9, y voy a permitirme leer para ustedes. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra en esta hora. Señor, te agradecemos por la oportunidad de compartir de este maravilloso libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y Señor, lleno de enseñanzas importantes para nosotros que en este tiempo hemos estado y seguiremos, Señor, estudiando a través de los cultos aquí en el Instituto Bíblico. Dirígenos en esta hora, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, realmente el profeta Malaquías es muy importante en varios aspectos. Uno de ellos, lo mencionaba en la oración, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta que profetizó antes de los 400 años de silencio que se dieron desde este momento hasta la venida de Juan el Bautista y la narración de la vida de Cristo que tenemos en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Pero me imagino que ya en cultos anteriores hablaron un poco en cuanto a introducir el libro de Malaquías. No quiero tomar mucho tiempo en eso ahora. Simplemente recordar un poco. El pueblo judío había ya regresado a la tierra después de los 70 años de cautiverio de la mano de Esdras y Nehemías. El templo había sido reconstruido ya, el orden sacerdotal había sido restaurado, y con ello la oportunidad de reedificar una relación con Jehová que había sido rota por el pecado del pueblo, precisamente el pecado que llevó a juicio de la cautividad y el castigo por parte de Dios. Sin embargo, vemos aquí en este libro de Malaquías, en la profecía de Malaquías, que el pueblo había comenzado nuevamente a reincidir en algunos pecados, y Dios comienza a advertir por medio del profeta el peligro de volver a pecar como sus padres lo hicieron. En el capítulo 2 precisamente encontramos a Malaquías iniciando con una denuncia a los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo, por esa actitud que les estaba llevando a no dar gloria a Dios en su servicio. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. En el versículo 7 quiero hacer resaltar algo, porque ahí vamos a encontrar cuál es el ministerio fundamental del sacerdote. Versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este es el pacto original que Dios realizó con Leví, del que habla también este pasaje, como leímos, que dice que es un pacto de vida y paz. Eso es lo que dice ahí en el versículo 6. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, hablando de Leví, iniquidad no fallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. Paz y justicia son los dos elementos de este pacto, que si el sacerdote hacía su ministerio en forma correcta, ambos beneficios venían al pueblo de Dios, tanto paz como justicia. Sin embargo, nos encontramos aquí una situación en la cual los sacerdotes no estaban precisamente cumpliendo con ese pacto, no estaban precisamente cumpliendo con ese llamado. El mensajero de Jehová, o sea, el sacerdote,
debía cumplir un ministerio muy importante que llevaba al pueblo a apartarse de la iniquidad. Fíjense en lo que dice allí también en el versículo en el 6 también, hablando nuevamente de Leví, dice al final: en paz e injusticia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y es que eso es lo que sucedía cuando el sacerdote hacía su ministerio correctamente, cuando cumplía verdaderamente con ser un mensajero de Jehová, hacía que el pueblo se apartara de la iniquidad. Muchas veces se hace énfasis en el oficio sacerdotal de los sacrificios, de las ofrendas, de todas esas cosas, pero el sacerdote cumplía un gran ministerio también enseñando al pueblo, instruyendo al pueblo en cuanto a cómo desarrollar una relación con Dios. Sin embargo, llegamos a este punto en Malaquías capítulo 2, donde Dios advierte a los sacerdotes de este tiempo, del tiempo de Malaquías, que ellos habían dejado de glorificar a Dios en la manera como ejercían el sacerdocio. Y las consecuencias de esto serían graves para ellos mismos y para el pueblo si no rectificaban su actitud. Habla de que bendiciones se iban a convertir en maldiciones, hablan de que los sacerdotes iban a llegar a ser menospreciados en su sacerdocio, pero básicamente Dios les reprende a ellos por 3 actitudes pecaminosas que estaban teniendo en el ejercicio de su sacerdocio. Y esas 3 actitudes, y es donde nos vamos a centrar en estos minutos que vamos a estar juntos aquí, están en el versículo 8. Dice así: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí están bien claritos los 3 pecados que los sacerdotes estaban cometiendo en este tiempo en la manera como ejercían su ministerio. Número 1, se apartaron del camino. Número 2, hicieron tropezar a muchos en la ley. Número 3, corrompieron el pacto de Leví. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. En primer lugar, se apartaron del camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un camino implica 2 cosas. Un camino implica hacia dónde voy, o sea, el objetivo hacia donde quiero llegar, y luego cómo llegar, o sea, la ruta. Esas son las 2 cosas que determinan el camino. Si, como dice aquí, ellos se apartaron del camino, entonces apartarse del camino básicamente significa abandonar ambas cosas, abandonar hacia dónde Dios les quería llevar en su ministerio y cómo ejercer su ministerio. Los sacerdotes ya no estaban buscando cómo animar al pueblo a buscar a Dios. No estaban ya buscando cómo enseñar sabiduría. Más adelante en el libro de Malaquías vamos a encontrar algunas otras pistas en cuanto a la manera como ellos ejercían su ministerio. Nos vamos a dar cuenta que simplemente ellos estaban limitando a una práctica mecánica de los ritos religiosos. O sea, de ofrecer los holocaustos, de las ofrendas, los sacrificios, en una manera superficial, mecánica, pero ya esa función ellos ya no la estaban cumpliendo de ser los mensajeros de Dios, de animar al pueblo a una comunión con Dios. Se habían apartado del camino, habían tomado su propio camino en la forma como estaban haciendo su ministerio. En segundo lugar, el segundo pecado: hicieron tropezar a muchos en la ley. Bueno, la ausencia de guía espiritual causó tropiezos en la ley, por ignorancia, por el hecho de no tener instrucción, por confusión, por el hecho de no tener claridad tal vez en dudas que ellos podían tener en cuanto a la ley, o simplemente por pura desobediencia, porque no veían en los líderes espirituales la motivación para obedecer a Dios. Por cualquiera de estas razones el pueblo tropezaba en la ley, la quebrantaba constantemente. Eso es lo que significa tropezar en la ley, o sea, tropezar en el mandamiento, cometer un pecado, quebrantar constantemente. Si las fechas sugeridas para la época en que Malaquías escribió su profecía son correctas, de lo que la mayoría están de acuerdo, y esta profecía sucedió en el tiempo de Nehemías, porque fue en el tiempo de Esdras y Nehemías donde se dieron estas profecías, se cree que esta profecía de Malaquías específicamente, de lo que estamos leyendo ahora, sucedió en el tiempo de Nehemías capítulo 13, cuando él no se encontraba en Jerusalén y había regresado nuevamente a estar con el rey. Y entonces en este tiempo de ausencia de Nehemías es donde se cree que esto comenzó a suceder. Y es notable que entonces cuando el líder no estaba, el pueblo entró en este tipo de confusión. Y llevó a las personas a tropezar en la ley. O sea, los sacerdotes estaban, los líderes espirituales estaban, tal vez Nehemías no estaba, pero los sacerdotes sí. Pero eso llevó a que no se encontrara esa ayuda fundamental que un líder espiritual tiene que dar para que el pueblo encuentre a Dios.
Había una ausencia de liderazgo espiritual. Los sacerdotes estaban, pero no influían espiritualmente al pueblo. Y eso Dios dice hicieron al pueblo tropezar en la ley. La ley se convirtió en un tropiezo para ellos porque no había instrucción, no había claridad, no había guía espiritual. Entonces, el primer pecado, recordemos, se apartaron del camino, hicieron el ministerio de acuerdo a su propia idea y no de acuerdo a como Dios había establecido. Hicieron tropezar a muchos en la ley porque al no haber guía espiritual, fácilmente el pueblo comenzó a quebrantar la ley y a tener confusiones con respecto a la ley. Y les animo para que lean Nehemías capítulo 13, para que vean el tipo de situaciones que comenzaron a darse entre el pueblo y cómo muchas de ellas evidentemente son el resultado de la ignorancia, son el resultado de la confusión. Comenzaron a mezclarse con mujeres de los pueblos alrededor, comenzaron a permitir cosas dentro del templo que no se debían permitir, personas viviendo dentro del templo, comenzaron a hacer negocios los sábados, a quebrantar el día sábado, una serie de cosas que comenzaron a darse precisamente por el descuido, por la falta de instrucción y falta de guía espiritual. Entonces, esto es lo que significa hacer tropezar a muchos en la ley. Y en tercer lugar, dice, corrompieron el pacto de Leví. Tercer pecado, corrompieron el pacto de Leví. Bueno, la función sacerdotal, sin este elemento fundamental de ser el mensajero de Jehová de los ejércitos, que decía el versículo 7 que leímos, obviamente lleva a un ejercicio corrupto del sacerdocio. O sea, ellos llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, etcétera, en una forma mecánica, en una forma ritualista. Pero después recolectaban las ofrendas y vivían del ministerio, como los sacerdotes se suponía que debían hacer. Todo esto sin el beneficio espiritual que el pueblo debía recibir de ellos. Un ministerio corrupto, un ministerio en el cual ellos estaban recibiendo beneficios materiales del sacerdocio, sin dar los beneficios espirituales que correspondían a su posición, a su ministerio, a su llamado. Cuando Nehemías regresó al pueblo, Nehemías capítulo 13, de nuevo lo pueden leer y buscarlo, cuando Nehemías regresó, trajo orden, comenzó a ordenar todo esto. Los tropiezos fueron corregidos, pero lo interesante es que eso no sucedió por aquellos llamados a hacerlo, no por los sacerdotes, no por los líderes espirituales, no por los mensajeros de Jehová de los ejércitos, sino por otro líder que Dios levantó para construir el muro. Porque eso fue lo que Dios llamó a Nehemías, a construir el muro, pero después Nehemías se encontró a sí mismo ejerciendo el liderazgo espiritual del pueblo, cuando que eso lo debían haber hecho otros. Él terminó llenando ese vacío. Dios hace eso. Aunque aquellos llamados para hacer la obra, para cumplir el ministerio, fallen, Dios siempre se encarga de levantar personas, pero hay de aquellos que tienen el llamado, que tienen la responsabilidad y no la cumplen. Ahora, ya pensando un poquito en cómo podemos aplicar esto para nuestras vidas y nuestros ministerios. A Dios le glorifica que yo ejerza mi ministerio de tal manera que cumpla el llamado que Él hizo a mi vida. Dios precisamente lo que le llama la atención a los sacerdotes es: ustedes tienen un llamado, hay un pacto previo con su padre Leví. Yo determiné cuál era la función de los sacerdotes, cómo debían hacer ese ministerio, cómo debían cumplirlo, cuál era su función, cuál debía ser su prioridad. Pero ustedes tomaron otro camino, ustedes decidieron hacerlo de otra forma. Saben, hablando de ustedes como alumnos de Instituto Bíblico y con el propósito de servir al Señor en el futuro y añorando el momento cuando puedan estar ya sirviendo al Señor, y yo sé que lo están haciendo ahora, pero pensando en cuando ya encuentren ese llamado de Dios y ese ministerio al cual se van a dedicar. Hoy vivimos tiempos peligrosos con respecto a este tema. Hoy en día hay tanta variedad de ministerios que parece que cualquiera puede comenzar un ministerio a su medida o a su gusto. Hay ministerios de todo, ahora hay de todo tipo. Pareciera que ya no es un llamado de Dios lo que determina el ministerio. Ahora pareciera que es más buscar un ministerio a mi medida, a mi gusto, algo que a mí me llame la atención. Pero no debemos olvidar, el llamado al ministerio viene de Dios. Él me creó de una manera perfecta
me equipó de una manera perfecta en formas que yo ni siquiera me doy cuenta a través de mis vivencias, de mi experiencia, de los dones espirituales, de los talentos, de las experiencias que he tenido en el ministerio, perfectamente para un propósito que Él tiene para mi vida dentro de su obra. Y muchas veces el que menos sabe cuál es el mejor ministerio que yo puedo desarrollar soy yo mismo. Y Dios se encarga de guiarme y orientarme a ese llamado que Él tiene para mí. Por supuesto que el llamado de Dios me va a gustar. Por supuesto que la voluntad de Dios para mí es algo que me va a llamar la atención porque es agradable y perfecta. Claro que el ministerio que Dios tiene para mí es algo que yo voy a disfrutar y en el cual voy a encontrar plenitud. Pero no me puedo confundir de pensar que yo determino el camino. Pensar que yo hago el ministerio a mi medida. El ministerio viene de Dios. Los que hemos sido llamados a servirle, hemos sido llamados a servirle a un ministerio específico que Dios tiene para mí. No a uno que yo hago a mi manera o según mi propio camino. Y otra aplicación que yo puedo ver de esta exhortación dura que el profeta Malaquías, o Dios por medio del profeta Malaquías hace a los sacerdotes del pueblo que estaban haciendo su ministerio de una forma que no glorificaba al Señor, es que hay elementos fundamentales que no pueden quedar de lado en un ministerio que glorifica al Señor. ¿Vieron lo que Dios le dice a los sacerdotes? Ustedes dejaron de ser los mensajeros. Ustedes dejaron de cumplir precisamente lo que era el pacto con Leví. Dice el versículo 6, hablando de Leví, vamos a leer desde el 5, dice: mi pacto con él, con Leví, fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y Dios le está diciendo a los sacerdotes: yo diseñé la función sacerdotal, yo creé ese ministerio, y el ministerio es ser un intermediario, un intercesor en dos vías. ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios cuando hacía los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Separaba entre Dios y el pueblo y le pedía a Dios de una manera perdón por los pecados del pueblo. Él estaba ahí representando al pueblo, ofreciendo los sacrificios, ofreciendo los holocaustos. Pero también por el otro lado representaba a Dios delante del pueblo, porque le enseñaba al pueblo la ley, les decía lo que tenían que hacer, cómo debían vivir, les instruía en la verdad, les instruía en la justicia, les animaba para que buscaran una comunión con Dios. Es en ese sentido que eran mensajeros de Jehová de los ejércitos. Esa parte fundamental del ministerio nunca puede quedar de lado. Proclamar la verdad de Dios. En nuestro contexto, para nosotros, proclamar el Evangelio de Cristo. Dios, por medio de Malaquías, recriminó a los sacerdotes porque ellos habían dejado de ser esos mensajeros de Jehová de los ejércitos. Por eso corrompieron el pacto. Por eso rompieron ese llamado que Dios había hecho a Leví y por extensión a ellos mismos. Nosotros hoy en día, lamentablemente, mirando a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que muchas veces hay siervos de Dios que han dejado el camino, que hacen tropezar al pueblo en la palabra de Dios porque han dejado de proclamarla, porque han dejado de predicar la verdad. Y en un tiempo como el que vivimos ahora, donde la verdad está siendo tan atacada y donde estamos, como muchas veces hablamos, y es una realidad, en la época de la posverdad, donde ya la verdad no es lo que importa para la sociedad en la que vivimos, importa más cómo nos sentimos, importa más nuestros sentimientos, importa más nuestros gustos. Está esa tendencia a dejar de proclamar la verdad clara, inequívoca, absoluta que la palabra de Dios enseña. Y la advertencia con la que quiero terminar en esta oportunidad es esta: no dejemos de ser mensajeros de Jehová de los ejércitos. Que nunca tenga que venir una advertencia como esta para nosotros. Hemos corrompido el llamado, que hemos tomado otro camino, estamos haciendo tropezar al pueblo porque dejamos de proclamar la verdad y dejamos de ser los mensajeros de Dios que Él quiere que seamos. Cuidemos de cumplir el llamado de Dios de una manera fiel.
No busquemos nuestro propio camino para servir al Señor. Busquemos el camino que Dios trazó para nosotros y de esa manera vamos a glorificar al Señor por la manera como hacemos o por la forma como hacemos el ministerio. Que Dios les bendiga.